Son muchos los secretos y finales turbios que algunas personalidades del espectáculo, especialmente de la televisión, pueden llegar a tener. Algunos por mano propia, otros más, envueltos en un halo de misterio que varios dicen que su final no fue un simple accidente o casualidad, sino provocado por personas sumamente poderosas que movieron hilos para hacer pasar todo como una simple casualidad desafortunada. También veremos incidentes que rayan en lo surreal y que nos hacen pensar quién estaba a cargo de tales películas que llevaron a mejor vida a sus propios protagonistas. Hoy veremos casos relacionados a telenovelas, shows mexicanos, pero también algunos casos que pasaron a la pantalla grande e involucra al cine. Es así que prepárate y pasemos con misteriosas muertes de la televisión mexicana. El misterioso caso de Gerardo Hemer. Para profundizar en uno de los misterios más sombríos de la televisión mexicana, debemos sumergirnos en la historia de Gerardo Hemer y la fatídica producción de la telenovela La Paloma. Este caso no es solo una tragedia más en el mundo del espectáculo, sino que representa uno de los puntos más bajos y oscuros de este video debido a las inconsistencias, el silencio mediático y la estela de sospechas que dejaron las autoridades y la propia empresa Televisa. En el año 1995, Gerardo Hemer era considerado la joven promesa masculina con mayor futuro en la industria. Tenía apenas 25 años, una presencia magnética y un carisma que lo había llevado de papeles secundarios en éxitos como Corazón Salvaje a obtener su primer gran protagónico en una apuesta ambiciosa llamada La Paloma. Todo parecía marchar a la perfección. La novela gozaba de excelentes niveles de audiencia y el público estaba cautivado por la química de Hemer con su coprotagonista, Maite Enville. Sin embargo, la mañana del 4 de septiembre de 1995, el país se despertó con una noticia que parecía sacada de un guión de terror. Gerardo Hemer había sido hallado sin vida en su departamento ubicado en la Ciudad de México. La versión oficial, que se difundió casi de inmediato a través de los noticieros y los medios impresos, fue que el actor había fallecido a causa de una asfixia por inhalación de gas butano. Según el reporte de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, el actor se encontraba durmiendo cuando una fuga en el calentador de agua, comúnmente conocido como boiler, llenó la habitación de gas tóxico mientras él descansaba, provocándole la muerte sin que pudiera reaccionar. A simple vista, el mundo aceptó esto como un accidente doméstico trágico y lamentable. Simple y llanamente eso. Pero el misterio comenzó a gestarse cuando Televisa tomó una decisión sin precedentes en la historia de la televisión moderna. En lugar de buscar un reemplazo para el protagonista, cambiar el rumbo de la historia o justificar la ausencia del personaje, la empresa decidió cancelar definitivamente la telenovela La Paloma. Esta decisión fue sumamente extraña y alimentó las teorías de que algo mucho más denso se ocultaba detrás del telón, ya que se perdieron millones de pesos en contratos publicitarios, así como de producción y artistas, con tal de borrar cualquier rastro de la obra del aire. A medida que pasaron los años, las grietas en la historia del accidente comenzaron a hacerse evidentes. Periodistas de investigación y antiguos trabajadores de la televisora empezaron a filtrar detalles que no encajaban con el reporte policial. Se dice que cuando los peritos llegaron al departamento, encontraron algo sumamente extraño: algunas ventanas abiertas, lo cual hacía prácticamente imposible que el gas se acumulara de tal forma que asfixiara a una persona joven y sana de manera tan fulminante. Aún más perturbador fue el testimonio del periodista Víctor Hugo Sánchez, quien años después confesó que recibió órdenes directas de sus superiores para no investigar a fondo el caso. Sánchez reveló que fuentes dentro de la propia policía le habían confiado que la escena del crimen era mucho más violenta que lo que admitió públicamente. Según estas filtraciones, Hemer presentaba signos de tortura y lesiones que sugerían un ensañamiento físico antes de su final. Se mencionó que el actor presentaba toda clase de daños
que evidentemente no fueron provocados por una simple fuga de gas. Esto nos lleva al terreno de leyendas urbanas y las verdades silenciadas por el poder. La teoría más sólida y escalofriante sugiere que Gerardo Hemer fue en realidad víctima de un crimen pasional que involucraba a figuras de altísima jerarquía de la política o el mundo empresarial de México. Se corría el rumor de que Hemer mantenía una relación sentimental secreta con alguien extremadamente poderoso y celoso, o que andaba con la esposa de alguien muy importante, o que quizá sabía demasiado sobre las redes de corrupción que conectaban a los foros de televisión con las esferas del gobierno. Pero esto último es más descabellado. Suena más factible que tenía un romance con alguien sumamente poderoso. En este contexto, la fuga de gas no habría sido más que un montaje burdo, diseñado para cerrar el caso rápidamente y evitar un escándalo que pudiera derribar imperios. La cancelación de la telenovela La Paloma no habría sido por respeto al luto, sino un intento desesperado por eliminar la imagen de Hemer de la conciencia pública, evitando que la gente se hiciera preguntas incómodas cada vez que lo vieran en televisión. Incluso dentro de los estudios de grabación, el mito creció. Se habla de que el archivo de los capítulos de La Paloma fue resguardado bajo llave y que nunca permitió su retransmisión, convirtiéndola en una de las piezas de contenido perdido más buscada por los entusiastas de los Lost Media. Los técnicos de la época contaban en voz baja que el ambiente en el set, después del fallecimiento de Hemer, fue de miedo absoluto, como si todos supieran que hablar de Gerardo era peligro. La impunidad con la que se manejó la investigación, la rapidez con la que se incineró a Hemer y el hermetismo de su familia, quienes no dieron declaraciones públicas, al menos que yo encontrara en internet, refuerzan la idea de que hubo una fuerza mayor presionando para que la verdad nunca saliera a la luz. A día de hoy, el caso de Gerardo Hemer permanece como una evidencia de que en la era dorada de las telenovelas, la realidad detrás de las cámaras podía ser mucho más siniestra y mortal que cualquier villano de la ficción. La sombra de su fallecimiento sigue proyectándose sobre los pasillos de las televisoras, donde el nombre de Hemer es pronunciado solo por aquellos que sospechan algo sumamente siniestro detrás del final de este joven actor. Este puesto tan aterrador nos muestra que la televisión no es solo entretenimiento, sino que ha servido como una fachada para ocultar tragedias que la justicia prefirió omitir. El final de Hemer no fue un error del destino ni un descuido con una llave de gas. Según muchos, fue directamente la consecuencia de meterse con la persona equivocada. El silencio que rodea a La Paloma es el silencio de una industria que protege a sus monstruos, dejando a un actor joven en el olvido y a una audiencia con una historia inconclusa, que tras 3 décadas sigue exigiendo respuestas que probablemente nunca llegarán debido a que los responsables, supuestamente, siguen siendo personas muy importantes. Recordemos que esta es tan solo una teoría conspirativa. Tan solo eso, pero sin duda, las declaraciones de Víctor Hugo Sánchez, así como el secretismo que gira en torno al caso, nos hacen pensar muchas cosas, y ninguna de ellas positiva. Pero dime, ¿tú qué crees acerca de este caso? El fallecimiento de Mariana Levy. El final de Mariana Levy es uno de los episodios más desgarradores y recordados en la historia de la televisión mexicana, no solo por la tragedia en sí, sino por la ironía cruel de que una mujer que personifica la dulzura y la alegría en pantalla terminara su vida presa del terror más profundo. Mariana no era solo una actriz, era hija de la famosa presentadora Talina Fernández y una figura que el público sentía como parte de su propia familia gracias a su participación en producciones emblemáticas como La Pícara Soñadora. Sin embargo, su historia dio un giro fatal el 29 de abril del 2005, un día que quedó marcado en la memoria colectiva como el momento en que la inseguridad de la Ciudad de México alcanzó un nivel de impacto mediático sin precedentes. Aquella tarde, Mariana se dirigía a un parque de diversiones para celebrar el Día del Niño junto a su esposo, José María Fernández el Pirru, sus hijos y varias amigas de estos. El ambiente de felicidad familiar se rompió
cuando al detenerse en un semáforo en la zona de Lomas de Chapultepec, Mariana divisó a un hombre que se aproximaba al vehículo con intenciones de asalto. Lo que ocurrió en esos segundos finales fue una reacción física devastadora provocada por el pánico. Al ver al sujeto, el cual la iba a encañonar, Mariana sufrió una crisis de ansiedad y un miedo tan extremo que su corazón, aunque joven, no pudo resistir la carga de adrenalina. Bajó del auto para buscar ayuda en una caseta de seguridad cercana, pero antes de lograrlo, se desvaneció frente a su esposo e hijos. La noticia de su fallecimiento por un infarto fulminante a los 39 años de edad paralizó a todo el mundo del espectáculo y la televisión en México. La controversia que rodeó el final de Mariana Levy en 2005 se intensificó apenas meses después de su partida, cuando el público y los medios de comunicación quedaron impactados ante la rapidez con la que su viudo, José María Fernández el Pirru, inició una relación sentimental con la cantante Ana Bárbara. Esta situación generó una ola de críticas y teorías que sugerían que el romance podría haber comenzado incluso antes del fallecimiento de la actriz, manchando la memoria de lo que parecía un matrimonio sólido. Además, la tragedia desencadenó una batalla legal y mediática de casi 2 décadas entre el Pirru y Talina Fernández por la custodia y el bienestar de los hijos de Mariana. Las leyendas urbanas en los foros de televisión cuentan que incluso la energía de la actriz seguía presente, manifestándose en extraños sucesos durante las grabaciones de programas donde se le rendía tributo. Estas disputas familiares y fenómenos inexplicables mantuvieron el nombre de Mariana Levy en los titulares, transformando un lamentable asalto en una de las historias de drama real más complejas y comentadas en la historia de las telenovelas mexicanas, donde el dolor de la pérdida se mezcló con el escándalo y el misterio. Pero ¿será que hubo en realidad algo detrás de aquel suceso? ¿Algo oscuro? O en su defecto, ¿será que Mariana estaba siendo engañada por el Pirru? Esto en relación a toda la polémica que desató tras su nueva relación, solo poco tiempo después del fallecimiento de Mariana. Hay quienes creen que todo lo ocurrido con esta actriz tiene un aura de misterio. Muchos creen que hay algo detrás, pero hasta el momento no se ha sabido nada que no se haya hablado antes de su caso. Me gustaría saber qué es lo que piensas tú. ¿Crees que hay algo de misterio tras el oscuro final de Mariana Levy? ¿O si es que su marido lo engañaba y pudo haber armado todo a sabiendas de que Mariana estaba vulnerable en aquel momento de su vida? ¿O son simplemente conjeturas sin sentido que han sacado los medios? Hazme saber lo que piensas aquí abajo, en la caja de comentarios. Un trágico final del cine mexicano. El fallecimiento de Enrique Aguilar en 1971 se mantiene como uno de los relatos más estremecedores y trágicos en los archivos de la televisión mexicana, no solo por la juventud del actor, sino por la serie de coincidencias fatales que llevaron a su final. El 31 de enero de 1971, la Ciudad de México fue testigo de un suceso que cortaría de tajo la carrera de uno de los rostros más prometedores de la época. Aguilar, quien apenas contaba con 36 años de edad, se encontraba en la plenitud de su trayectoria profesional. Su versatilidad lo mantenía ocupado en múltiples frentes del entretenimiento, participando con éxito en el show de variedades La Cosquilla y dedicado horas de ensayo a la puesta en escena titulada Suite 202. Aquel fatídico domingo, el actor se había trasladado a una residencia particular en la colonia Narvarte, con un objetivo claro: grabar el episodio piloto de una serie que prometía ser un éxito rotundo, titulada Reportero de Guardia. El ambiente en la locación era de entusiasmo, pues se trataba de un proyecto que consolidaría a Aguilar como una figura central de la pantalla chica. Pero el destino tenía preparado un giro cinematográfico mucho más oscuro que cualquier guión de terror. Durante un intermedio de las grabaciones, mientras el equipo técnico ajustaba las luces y preparaba el siguiente set, Enrique Aguilar decidió tomar un descanso en ese lapso
entabló conversación con una joven que era hija de la dueña de la propiedad donde se realizaba el rodaje. La charla derivó en un tema de curiosidad histórica, donde ella se ofreció a mostrarle una colección de armas antiguas que la familia conservaba en el domicilio. Lo que comenzó como un momento de distracción, así como de admiración por objetos del pasado, se transformó en una escena de horror puro cuando la joven manipuló una de las pistolas de colección. Esta misma, a pesar de su antigüedad y de que se presumía descargada o inoperable por el paso de los años, se accionó de forma accidental. El proyectil salió expulsado con una fuerza letal, impactando directamente en el cuello de Enrique Aguilar. La trayectoria de la bala fue devastadora, dañando el flujo sanguíneo de manera inmediata, provocando que el actor se desplomara ante la mirada incrédula de los presentes, falleciendo en el acto sin que hubiera oportunidad de brindarle asistencia médica. El estruendo del disparo rompió el silencio de la colonia Narvarte y marcó el fin de una era para la producción del reportero de guardia, la cual jamás llegaría a emitirse tras la pérdida de su protagonista. La noticia se propagó como pólvora en los diarios del día siguiente, donde los titulares destacaban la ironía de un hombre dedicado a dar vida a personajes históricos que fallecía de la forma más absurda y accidental en una casa particular. El gremio artístico quedó paralizado por el luto y la tragedia de 1971 y sirvió como un sombrío ejemplo sobre el peligro latente de las incluso aquellas que parecen simples piezas de museo. El funeral de Aguilar fue una muestra de dolor colectivo, donde compañeros de La Cosquilla y de sus obras de teatro lamentaron que una imprudencia ajena hubiera apagado una vida tan llena de planes. Este puesto deja en manifiesto que el final de los días para los actores no siempre espera una escena de acción peligrosa. A veces se encuentra agazapada en un momento de ocio, en una colección privada y en un error humano que dejó a la televisión mexicana sin uno de sus talentos más prometedores, que estaba en lo más alto de su propia carrera. Murió en el set del Chavo del Ocho. El fallecimiento de Raúl Chato Padilla en 1994 representa uno de los momentos más tristes y cargados de simbolismo en la historia de la televisión latinoamericana, marcando el fin de una era para el universo creado por Roberto Gómez Bolaños. Aunque el público lo inmortalizó como el entrañable Jaimito el Cartero, cuya única ambición era evitar la fatiga, y siempre nos recordaba que era de un pueblito llamado Tangamandapio, la realidad de su partida fue un evento que sacudió los cimientos de los estudios de Televisa. A diferencia de otros actores que fallecen en la soledad de sus hogares o en hospitales, el destino quiso que Raúl Padilla entregara su último aliento en el lugar donde fue más feliz, el set de grabación. Aquel día de 1994, el elenco de Chespirito se preparaba para rodar nuevas escenas, pero el ambiente se tornó denso cuando notaron la ausencia del actor en el área de maquillaje y ensayos. Fue el propio Roberto Gómez Bolaños quien, al notar que su amigo no salía del camerino o no se presentaba en la posición acordada para iniciar la toma, decidió ir a buscarlo personalmente, encontrando una escena que jamás olvidaría y que detallaría con profundo dolor años más tarde en sus memorias. Roberto Gómez Bolaños relató que encontró a Raúl Padilla sentado con una expresión de paz, pero ya sin signos vitales. El actor había sufrido un infarto fulminante que lo tomó por sorpresa mientras esperaba su turno para grabar, cumpliendo de manera casi poética con el deseo de muchos artistas de fallecer trabajando, lo que hace que este caso sea un puesto fundamental para este video sobre accidentes y fatalidades en shows mexicanos. Es la conexión emocional tan profunda que existía entre el personaje y el actor. Chespirito mencionó que Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga, y en sus palabras finales sobre el suceso, Roberto comentó con una tristeza profunda que su amigo finalmente lo había logrado, alcanzando un descanso eterno en el mismo sitio donde tantas veces hizo reír a millones de personas. La producción, en 1994, se detuvo inmediato ante el impacto de la noticia. El foro se llenó de un silencio sepulcral
que contrastaba con las risas grabadas que solían acompañar sus actuaciones. El final de Chato Padilla no solo significó la pérdida de un gran comediante, sino que dejó un vacío imposible de llenar en los últimos años del show de Chespirito. A diferencia de otros incidentes trágicos, aquí no hubo una negligencia ni errores técnicos, sino el desgaste natural de un hombre que dedicó su vida entera al escenario y que, irónicamente, el set de grabación fue prácticamente su última morada. Este suceso alimentó durante años diversas historias en los pasillos de Televisa sobre cómo el espíritu del actor parecía seguir rondando los foros. Un mito común entre los trabajadores técnicos y artistas que aseguran que las grandes figuras del espectáculo nunca abandonan realmente los estudios de grabación, ya que su amor por este mundo trasciende más allá de la muerte. El fallecimiento de Raúl Padilla en 1994 es recordado como el cierre de un ciclo de oro. Su partida fue el inicio del fin para el programa, pues Gómez Bolaños confesó posteriormente que cada vez le resultaba más difícil entrar al set y no ver a sus amigos de toda la vida. Una vez más, en otro video, recordamos con mucho cariño aquella entrañable serie de nuestra infancia y también de la infancia de nuestros padres, siendo el Chavo del Ocho un eslabón fundamental en la cultura de nuestro país. Lamentablemente, en este caso, no es para ver algún misterio o hecho polémico, como regularmente lo hacemos en el canal. Esta vez es para honrar a una persona noble que pereció como muchos querrían. Partió en el lugar en donde años trabajó de manera apasionada por aquel personaje. Un final que muchos artistas seguramente les gustaría tener. La novia de América. El fallecimiento de Libertad Lamarque en el año 2000 representa uno de los momentos más solemnes y respetuosos en la historia de la televisión mexicana, marcando el final de una trayectoria artística que unió a dos naciones a través del tango y el drama. Conocida mundialmente como la novia de América, Libertad no solo era una institución en el cine y la música, sino que a sus 92 años seguía demostrando una vitalidad asombrosa al mantenerse activa en los foros de grabación. En ese momento la actriz formaba parte del elenco de la exitosa telenovela infantil Carita de Ángel, donde interpretaba a la entrañable Madre Superiora Piedad de la Luz. Su presencia en pantalla no solo aportaba prestigio a la producción de Televisa, sino que se había convertido en un pilar emocional para el público infantil y adulto que sintonizaba la historia diariamente. Sin embargo, el destino decidió que su larga y brillante carrera terminara justamente cuando cumplía con sus compromisos laborales en el set. A finales del año 2000, la salud de la legendaria actriz argentina-mexicana comenzó a presentar complicaciones debido a una neumonía que se agravó rápidamente. A pesar de su avanzada edad y la fragilidad de su condición, Libertad Lamarque mostró hasta el último aliento el profesionalismo que la caracterizó durante décadas. Se dice que incluso en sus últimos días, su mayor preocupación era no retrasar las grabaciones y cumplir con las escenas de su personaje. El 12 de diciembre del 2000, la noticia de su fallecimiento sacudió los pasillos de la televisora y generó un vacío inmenso en el set de Carita de Ángel. Pero lo que más impactó a todos es que, al igual que Jaimito el Cartero, Libertad falleció mientras grababa la telenovela, es decir, mientras grababan una escena. Lo que hace que este caso sea digno de un lugar especial en el video es la reacción de la producción ante la pérdida. A diferencia de lo ocurrido en otras telenovelas, donde los actores son reemplazados rápidamente para no afectar el ritmo de la historia, el productor, Nicandro Díaz, y su equipo tomaron una decisión basada puramente en el respeto y el cariño. La producción decidió que la figura de Libertad Lamarque era irreemplazable, por lo que optaron por no introducir a otra actriz de inmediato para ocupar su lugar. En la trama de la telenovela se dio una explicación lógica sobre la ausencia de la Madre Superiora, mencionando que el personaje se había ido de viaje o se encontraba fuera por motivos de salud, permitiendo que tanto el elenco como la audiencia pudieran procesar el luto de manera orgánica. Fue un gesto de caballerosidad artística, pocas veces visto
en una industria que suele priorizar los niveles de audiencia sobre el sentimiento humano. Finalmente, semanas después, se incorporó la actriz Silvia Pinal para asumir un nuevo rol de autoridad en el convento, pero siempre manteniendo el recuerdo de Libertad como una huella imborrable en la historia de la televisión mexicana. El perturbador origen de la muerte de Pedro Armendáriz. La historia de Pedro Armendáriz es sin duda uno de los capítulos más oscuros y trágicos que vinculan al cine mexicano con la industria de Hollywood, representando un caso de negligencia a escala global que cobró la vida de decenas. Aunque su fallecimiento ocurrió en 1963, el origen de su tragedia se remonta a 1956, cuando el rodaje de la película titulada The Conqueror, esta producción, protagonizada por John Wayne y producida por el excéntrico millonario Howard Hawks, fue filmada en una zona cercana a St. George, en el estado de Utah, Estados Unidos. Lo que el elenco y el equipo técnico ignoraban era que la locación se encontraba peligrosamente cerca de un sitio de pruebas nucleares, donde el gobierno americano había detonado bombas atómicas años antes. El viento transportó el polvo radioactivo directamente hacia el cañón donde filmaban, exponiendo a Armendáriz y a más de 200 personas a niveles letales de radiación durante semanas. El impacto de esta exposición no fue inmediato, lo que permitió que el actor continuara con su prolífica carrera durante algunos años más, pero el daño ya estaba hecho en su interior. Él se consolidó como la presencia mexicana más importante en el cine internacional. Sin embargo, para principios de la década de 1960, los estragos de la radiación comenzaron a manifestarse de manera agresiva. A Pedro Armendáriz se le diagnosticó un cáncer de riñón que rápidamente se extendió a sus huesos. A pesar del inmenso dolor físico, su profesionalismo lo llevó a aceptar un papel en la segunda película de la saga de James Bond, titulada Desde Rusia con Amor. Durante el rodaje, en 1963, el actor sufría dolores insoportables y apenas podía caminar, pero se esforzó por terminar todas las escenas para asegurar que su familia recibiera el pago del contrato y no quedara en desamparo económico tras su inminente partida. Una vez que cumplió con su último compromiso frente a las cámaras, Armendáriz fue ingresado en el Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles. Fue ahí donde, el 18 de junio de 1963, tras enterarse de que su enfermedad era terminal y que le quedaba muy poco tiempo, tomó una decisión drástica para evitar el sufrimiento prolongado y la agonía que ya le resultaba insoportable. Aprovechando un momento de soledad en su habitación del hospital, el actor utilizó su pistola que había logrado introducir de contrabando y... bueno, tú sabes lo que hizo. Su final conmocionó al mundo entero del espectáculo mexicano e internacional, pero lo más perturbador fue el descubrimiento posterior de que casi la mitad del equipo de la película The Conqueror, incluyendo al director y a los protagonistas, también desarrollaron cáncer en circunstancias similares. Algo que sorprendió a propios y extraños, y que nos hace ver cómo la falta de conocimiento sobre el sitio de rodaje terminó con la vida de casi la mitad del equipo de esa película, por lo que muchos han llamado al Conquistador una película directamente maldita, pero no por cuestiones paranormales, sino por las circunstancias que ignoraban quienes dirigían la película. La decisión de Armendáriz de, a pesar de todo el sufrimiento, haberse movido y soportar lo tortuoso y exhalar por última vez, con el único fin de no dejar a sus familiares en la calle, deja un shock tremendo. El imaginar por todo lo que tuvo que pasar este hombre y tomar una decisión tan difícil me hace creer que es por mucho uno de los puestos más duros de todos los temas que hemos abordado en este video, que tiene más que bien merecido el último puesto de este conteo, tanto por las circunstancias como el final hórrido de su protagonista. El incidente que presenció David Cepeda en medio de una grabación ocurrió en el pasado año 2025, y estamos hablando del accidente que tuvo la actriz Ana Martín
Este es uno de los sucesos más recientes que han mantenido al pendiente a la audiencia mexicana, demostrando que incluso en ocasiones más controladas, un pequeño descuido puede derivar en una situación de emergencia. A diferencia de otros incidentes que ocurren dentro de los foros, este percance tuvo lugar en una locación exterior fuera de la Ciudad de México, donde el terreno natural y las condiciones climáticas jugaron un papel determinante. Todo ocurrió mientras la producción se preparaba para filmar una secuencia importante. La actriz se encontraba caminando sobre una zona de piedras particularmente irregular y peligrosa. Según la propia explicación de la actriz, el calzado plano que utilizaba en ese momento resultó ser demasiado resbaladizo para la superficie, lo que provocó que perdiera el equilibrio de forma repentina. La caída no fue un simple tropiezo, sino un impacto seco sobre el terreno pedregoso que encendió las alarmas de todo el equipo de producción que se encontraba a pocos metros de distancia. Lo que le añade una carga emocional fuerte a este incidente fue la rápida reacción de los presentes, especialmente del actor David Cepeda, al ser su compañero de reparto y encontrarse cerca al momento del percance. Cepeda no dudó en ser el primero en correr hacia ella para brindarle auxilio inmediato. La imagen de David Cepeda sosteniendo a Ana y dándole apoyo físico y emocional tras el fuerte susto se convirtió en uno de los testimonios más comentados por el equipo de grabación. La actriz, visiblemente afectada por el dolor y la impresión del golpe, tuvo que ser asistida para evaluar la gravedad de sus lesiones, mientras el rodaje se detenía por completo para garantizar su bienestar. Afortunadamente, el apoyo de sus compañeros y la rápida atención médica evitaron que el incidente pasara a mayores, pero el susto quedó marcado como uno de los momentos más tensos de las grabaciones en 2025. La actriz agradeció públicamente la ayuda de Cepeda, destacando que su intervención fue crucial para mantener la calma en un momento de tanta vulnerabilidad. El incidente se dio cuando se grababa la telenovela titulada Amar, donde el amor teje sus redes. Este accidente se suma al historial de riesgos en las telenovelas mexicanas, no por una falla técnica o un efecto especial fallido, sino por la naturaleza impredecible de las grabaciones en campo abierto, donde un calzado inadecuado y un suelo irregular fueron suficientes para poner en riesgo a una de las figuras más queridas de la pantalla chica. El caso de Ana Martín y su caída en las piedras queda registrado como un claro ejemplo de que, a pesar de la fama y la trayectoria, los accidentes no respetan jerarquías y pueden ocurrir en el momento menos esperado, dejando claro que el compañerismo en el set es en ocasiones la primera línea de ayuda ante la tragedia. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunos puestos de fallecimientos y accidentes en la televisión mexicana, así como uno que otro puesto del cine. Dime, ¿te gustaría una parte 2? Si es así, no lo dudes y házmelo saber en la caja de comentarios. Asimismo, si quieres recomendarme algún tema, puedes hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram, para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.